tardes a todos y todas. Perdón, Bueno, una alegría estar acá rodeada de estudiantes de nuestra carrera, de colegas, de amigas, amigos, colegas docentes. Bueno, nada, una alegría y que sigamos en el marco de las actividades de la carrera, de reflexionando, interpelándonos respecto de las relaciones del trabajo. En esta ocasión, sobre esta cuestión que al inicio planteó muy bien, querido Gustavo, sobre esta cuestión que marcó con gran claridad Gustavo respecto de la situación que nos plantea, del escenario que nos plantea el decreto 70 y el proyecto de ley que se encuentra en este momento con media sanción. Coincido con el abordaje que hizo él. Creo que en estos momentos tan complejos tenemos que focalizarnos en la Constitución Nacional, en las normas internacionales, volver a las fuentes, ¿sí? Él mencionaba la opinión consultiva y creo 27, y tenemos que ir a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las opiniones consultivas de los diferentes organismos internacionales, Corte Interamericana, pero también, por ejemplo, en temas de género, la CEDAW nos da una herramienta interesante, Belén do Pará también, el Consejo Interamericano de Derechos de las Mujeres, la Comisión Interamericana sobre los Derechos de las Mujeres. Creo que ese es el camino que tenemos que transitar para revisar estos contenidos que hoy tenemos frente a nosotros y que, como bien señalaba Gustavo, en algunos casos nos llevan a experiencias que ya hemos transitado. En el caso de los aspectos individuales de esta reforma que hoy nos convoca, podemos advertir algunos elementos o algunas líneas de análisis. Por un lado, hay un capítulo que se llama Regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. Y esto de los eufemismos que marcaba Gustavo. Cuando uno se adentra en ese capítulo, es el título cuarto del proyecto que salió con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando uno se adentra en realidad fundamentalmente a lo que apunta este conjunto de disposiciones es a, por un lado, blanquear las relaciones no registradas o deficientemente registradas. Habla de facilitar la registración, hacerla más fácil, más accesible, más simple, más sencilla. Y en realidad, cuando uno examina las disposiciones, lo que parece buscar es que de pronto alguien que estuvo 15 años, 10 años, 5 años sin registración o con su registración defectuosa, y recuerden que cuando hablamos de registración defectuosa, fundamentalmente lo que estamos pensando es en la fecha de ingreso y en la remuneración, que son como los datos relevantes a los fines de ¿qué? De calcular después una eventual indemnización por despido, o a los fines de, por ejemplo, liquidar las vacaciones o liquidar cualquier rubro que se compute en términos o en función de la antigüedad. Bueno, en el sistema actual, si yo tengo la relación mal registrada o si no hay registración, bueno, está la posibilidad de reclamar la adecuada registración, esperar a ver si la empresa resuelve esta situación y eventualmente frente a la judicialización
de esta cuestión, porque la experiencia es raro que esta situación se enmiende, ¿sí? La experiencia nos muestra que generalmente frente a un reclamo de registración, ese vínculo, ¿no? Está medio ya sellada su suerte. Entonces, frente a esa primera interpelación a que me registren, generalmente las horas ya quedan medio, el tiempo que está contando el tiempo de descuento y ese vínculo se va a disolver. Y frente a la disolución de ese vínculo aparecen las famosas multas, sanciones o penalidades por ausencia de registración o incorrecta registración. Y desde el minuto cero, decreto, proyecto de ley, discurso público, desde el minuto cero lo que se instaló es el juicio la industria del juicio, de la que hablaba Gustavo, y la exorbitancia de los reclamos inventados, ¿no? Entre comillas, supuestamente inventados, en procura solamente de llevarse una indemnización más cuantiosa y eventualmente de jorobar a la empresa, porque también está instalado en el discurso público esto de que el juicio laboral es lo que necesariamente define la viabilidad o no de la empresa, ¿sí? Todo el tiempo escuchamos, no, el problema de las pequeñas empresas son los juicios laborales. Y en realidad cuando uno conversa con alguien que tenga una pequeña empresa, o cuando los colegas hacen investigación de campo al recabar datos sobre las pequeñas empresas, el problema de las pequeñas empresas no son los juicios laborales, no son las multas. Pero bueno, frente a ese discurso público, ¿qué aparece? La estigmatización del reclamo laboral o del pedido de registración. Aquí la ley a lo que apunta es no a regularizar, no a registrar, no a penalizar a quien no cumple la ley, sino que lo que busca es facilitar, blanquear, condonar los aportes que se evadieron. Y acá aparecen no solo el problema de la persona trabajadora que de pronto va a tener un bache en su historia de aportes, aparece también el problema de la desfinanciación de la seguridad social, ¿sí? Y si a eso le sumamos que ya se intentó, se experimentó ese camino y que es probable que se intente nuevamente, que tiene que ver con la privatización de la seguridad social, bueno, ya sabemos a dónde nos lleva ese camino. Como decía recién Ciampa, esto es un camino que ya se ha intentado en Argentina, pero también en otros lugares, y que sabemos que no facilita, que no contribuye a crear empleo, que por supuesto que no mejora las condiciones de vida y de trabajo de las personas que están en busca de un empleo o que ya lo tienen. Otra cuestión, otro título, modernización laboral. Uno dice, bueno, modernizar siempre está bueno, ¿no? Nuevo siglo. En realidad, no, cuando uno examina las normas, no se plantea ninguno de los desafíos que el siglo XXI nos presenta al mundo del trabajo. Por ejemplo, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, por ejemplo, toda esta cuestión del tiempo de trabajo y el derecho al descanso, el derecho a la desconexión. Nada de eso busca garantizar esta modernización, sino más bien, por un lado, una idea ahí de deslaboralizar, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece esta figura de el trabajador autónomo que tiene colaboradores, ¿sí? Entonces yo decido montar un emprendimiento y entonces, en vez de contratar 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores en relación de dependencia, llamo a colaboradores, ¿sí? Que vendrán a colaborar y con quien no tengo vínculo laboral de movida, ¿sí? Pero también esos colaboradores, que son autónomos, podrían a su vez contratar sus propios colaboradores. Y por la vía de la figura del colaborador podríamos en un emprendimiento
tener una cantidad importante de personas trabajando sin relación laboral. Bueno, esto es la deslaboralización de la que les hablaba. Luego aparece el periodo de prueba, ¿sí? Esta cuestión de la ampliación del periodo de prueba. En el sistema actual, ustedes saben que la ley, el 92 bis, cuando habla del periodo de prueba, bueno, establece 3 meses con la posibilidad de ampliarlo, ¿sí? Por la vía de convenio colectivo hasta 6 meses. Bueno, ahora ya de movida habla de 6 meses, pero luego en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, ¿sí? De entre 6 y 100 trabajadores se podría ampliar hasta 8 meses y en las empresas de menos de 5 trabajadores se podría ampliar hasta 1 año. ¿Sí? Periodo de prueba, acceso al mundo del trabajo en general, de las personas jóvenes en general, acceso al primer puesto de trabajo. Y cuando uno piensa, y esto ya se ha planteado con las diferentes versiones del periodo de prueba, cuando uno se pregunta cuál es la finalidad del periodo de prueba, el periodo de prueba es, digamos, tiene que tener una finalidad. El instituto tiene que ser usado, como dice la ley en el capítulo de derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Con un criterio funcional, razonable y funcional. ¿Y qué es la prueba? Bueno, es probar las calidades, las condiciones de la persona para ver si aquello que leí en su currículum es lo que requiere la empresa puesto en actividad, ¿no? Ver cómo funciona en la inserción en esta organización empresaria, ver cómo se adapta, ver las calidades, ver si... Bueno, ¿cuánto se necesita para esto? 1 año. Luego, la ley, el proyecto de ley por ahora, digamos que tiene media sanción, pero confío que quede allí, repite algunas cuestiones respecto del uso abusivo de la figura, ¿sí? Pero me interesa remarcar un punto que se refiere a la situación de enfermedad o accidente, donde remarca que queda excluida la aplicación de la figura de la incapacidad absoluta del 212, ¿sí? Y que la licencia durará solamente hasta la finalización del periodo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi periodo de prueba está vigente y tengo la desgracia de tener una enfermedad seria, ¿sí? Y la enfermedad supera lo que en principio es el periodo de prueba, bueno, obviamente el periodo de prueba van a finalizarlo ahí antes de que el contrato se convierta en un contrato por tiempo indeterminado. Bueno, esta es una cuestión sobre la cual la jurisprudencia, y acá el doctor Pompa lo ha dicho en más de una ocasión con la ley anterior, cuando aparece una situación de enfermedad en el curso del periodo de prueba, prevalece todas las normas que protegen a la persona y a su salud antes que el periodo de prueba, por lo cual disolver el vínculo de una persona enferma, ¿sí? Diciendo hago uso de la facilidad que me da la ley, parece contrario, ¿no? A los derechos fundamentales de la persona, que antes que laborales son los derechos de las personas, ¿sí? Y aquí retomamos lo que decíamos al comienzo. Hay que ir a la Constitución Nacional, hay que ir a las normas internacionales y hay que ir a lo que se ha dicho respecto de cómo se aplican esas normas internacionales. Hace mucho tiempo ya la Corte, en un caso Bisotti, que seguramente todos todas han estudiado aquí en Derecho 1, si no disimulen, seguramente el caso Bisotti, la Corte que dijo, bueno, las personas trabajadoras tienen un doble estándar de protección. Tienen la protección de las normas laborales, pero además
tienen la protección de las normas internacionales de derechos humanos, que son las que nos tutelan a las personas en cualquier circunstancia, incluida el mundo laboral. ¿Sí? Otra figura en esto de modernizar, que aparece ahí haciendo ruido, es la figura del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que es una clara norma antifraude, que es una norma que lo que apunta es a evitar la interposición fraudulenta de una persona, es decir, que me contrate una persona insolvente, ¿sí? Y que en realidad mi tarea beneficie a la verdadera persona titular de la organización empresaria, que se oculta atrás de esta figura del contratista. Esta es la finalidad del artículo 29. Bueno, hasta aquí siempre hemos dicho el empleador es el que se beneficia de la tarea. Bueno, esto no es lo que dice el proyecto de reforma del artículo 29, que dice: los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. Es decir, si me contrata una persona y ella me registra, ¿sí? Ella es mi empleadora. Y no importa quién se beneficie con mi tarea, y si ella me dice anda a trabajar al estudio de tal persona, bueno, ella me... Claro, no quiero que poco espíritu colaborativo. Claro, esta es una clara figura de fraude que en esto de los eufemismos lo que busca es diluir la responsabilidad empresarial. Y para ir cerrando, dos situaciones. El artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? La famosa licencia por maternidad, ¿sí? Ustedes saben que la ley actual dice 45 días antes, 45 días post, y la pre nunca podrá ser inferior a 30 días. ¿Por qué? Porque es una norma que protege la salud de la persona trabajadora, ¿sí? Y que además protege a la persona por nacer, porque cualquier circunstancia que afecte ese embarazo en la última etapa, quienes hemos estado embarazadas lo sabemos, cualquier circunstancia no solo pone en riesgo la vida de la mujer, sino la vida de la persona por nacer, que a veces parece que tiene una entidad y aquí parece que nos olvidamos, ¿no? En este caso, lo que dice la ley es, bueno, la libertad es libre, la libertad de la mujer puede trabajar. ¿Por qué se la vamos a mandar a la casa si no hay nada más grato que trabajar? ¿No? Entonces, bueno, aquí se reduce la pre. Una norma claramente, acá me encanta, me empecé a reír en un momento sola porque la ley que habla todo el tiempo de trabajadores al estilo de la Ley de Contrato de Trabajo, bueno, sabemos que el lenguaje género sensitivo está prohibido en la administración pública. Acá dicen trabajadora o persona gestante. Acá se acordaron de que había una vueltita. Bueno, esto claramente es contrario a las normas que protegen a las mujeres, contrario a la Ley 26485, a Belén do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque pone en riesgo la persona trabajadora en una instancia como es la del embarazo y la proximidad del parto. Y la otra norma es la figura del despido discriminatorio, que nuevamente, ustedes saben que la figura del despido discriminatorio hoy, frente a un despido discriminatorio, la jurisprudencia y la doctrina, luego de que el fallo Álvarez con Cencosud, ya en el año 2009, pusiera un quietus en lo que era la doctrina de la jurisprudencia, donde había parte de la doctrina de la jurisprudencia que decía,
se aplica la 23.592 con las sanciones, y había otra parte que decía no, es una ley que no es laboral y no la podemos aplicar porque el resultado al que nos lleva es contrario a el diseño de la ley de contrato de trabajo. Bueno, en la figura del despido discriminatorio, lo que dice la ley 23.592, que no es una ley que derogue, es una ley general que sigue vigente, pero aquí el proyecto lo que dice es, si el despido es discriminatorio, lo que corresponderá es una indemnización que se incrementará en el 50% o hasta el 100% si la magistratura considera que esto es muy grave. Bueno, aquí hay que hacer algunas observaciones. Por un lado, la ley 23.592 sigue vigente. Si no se la deroga, y aquellas mismas razones que en Álvarez con Cencosud justificaron que vayamos a la 23.592 frente a una situación de despido discriminatorio, diciendo qué cosa, yo no puedo a una persona dejarla aparte de la aplicación de un régimen jurídico que sería a una persona, porque es trabajadora, no puedo dejarla aparte o al margen de aquel régimen jurídico que se le reconoce a la generalidad de las personas. Si yo empiezo a expresarme de un modo ofensivo en este momento respecto de alguien de X raza, religión, o respecto de las mujeres, o respecto de las personas que están aquí por una condición particular, y bueno, hay personas que son estudiantes, hay personas que son trabajadoras, y las impacta de la misma manera un insulto, una mención discriminatoria. Bueno, esto lo llevamos al ámbito de la empresa, puede pasar lo mismo. No podemos dejar al margen a las personas de aquello que se les reconoce a cualquier ciudadano o ciudadana. Por otro lado, cuando uno ve la definición que hace de despido discriminatorio, es llamativo que hace una especificación de las circunstancias que podrían dar lugar al despido discriminatorio taxativa. Dice, por motivo de raza, religión, ¿sí? En cambio, la 23.592 dice motivos tales como, esa frasecita, motivos tales como, de la ley antidiscriminatoria, ¿qué significa? Que eso es ejemplificativo, y está muy bien que así sea, porque las circunstancias que pueden originar un trato discriminatorio son cambiantes, y son cambiantes de la misma manera que cambian las formas de interacción de las personas, de los grupos sociales, ¿no? Entonces, lo que antes podía no generar ningún problema, o lo genera, o aparecen nuevas circunstancias que generan nuevas prácticas discriminatorias. Entonces, ese motivo tales como, que está en la 23.592, no se repite aquí en esta norma, que además le pone un tope a las posibilidades de resarcimiento frente a una situación que la jurisprudencia nacional, pero también la internacional, ha dicho que es una violación a los derechos humanos. Cuando en Álvarez con Cencosud la Corte dice la discriminación forma parte del ius cogens porque es una violación a los derechos humanos, no importa si es trabajador o trabajadora, y la Corte en ese caso Álvarez dice, y con jurisprudencia de la Corte Interamericana, digamos, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Interamericana, se dice, frente a una situación de discriminación, como ante cualquier violación a un derecho humano, hay que estar a lo que se llama la restitutio in integrum, es decir, a volver las cosas al estado anterior si ello es posible, como establece la 23.592, y si el despido es discriminatorio, la 23.592 abrió el camino, ya estoy cerrando, abrió el camino, pues te veo ahí, abrió el camino a la reinstalación, y así lo fue diciendo la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de otros tribunales y de la propia Corte en el caso Álvarez con Cencosud. La mejor forma de resarcir, ante todo, es volver las cosas al estado anterior, porque si no, dice la Corte, estamos avalando la monetarización de
la violación a los derechos humanos. Es decir, yo te discrimino, violo el derecho humano, total lo resuelvo con plata, que es el esquema de este proyecto que tiene media sanción. Lo arreglamos con plata, con una tarifa. ¿Sí? Cuando también ríos de tinta han corrido respecto de que no en todos los casos una situación de discriminación o de violencia laboral, y lo explica muy bien el convenio 190 de la OIT, no, o sea, los daños son múltiples, no es solo un daño a la pérdida del puesto de trabajo, el daño material, también está el daño moral, también está el daño al proyecto de vida, también puede haber un daño psíquico que se derive de una situación de discriminación. Entonces, hay una multiplicidad de daños que se pueden derivar dependiendo de las circunstancias y dependiendo de las características. Ahora, el esquema de este proyecto va a la monetarización y además con un tope hasta el 100%, dice, de lo que corresponda por el rubro indemnización por despido. En definitiva, además de los eufemismos, además de que aquí se están desnaturalizando algunas cuestiones, como es algunas cuestiones que tienen neto protección constitucional, ¿sí? Recién decía Ciampa, la protección del trabajo en sus diversas formas, la protección frente al despido arbitrario, la protección de las personas frente a cualquier acto o conducta discriminatoria, la protección de la mujer en situación o de las personas gestantes, ¿sí? Dentro del mundo del trabajo. Bueno, además de que estamos violando o que podrían violarse diferentes garantías constitucionales o normas convencionales, estamos yendo en contra de los principios generales del derecho del trabajo y de los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay un principio que es el de progresividad, que es el que marca que en la medida en que avanzamos y que los estados avanzan en estándares de protección de los derechos humanos, no pueden retrotraer el camino y rebajar los estándares de protección que ya habían reconocido con una norma anterior. De modo que hay principios de derecho laboral, pero también principios de derecho internacional de los derechos humanos que se ven amenazados o involucrados o están en riesgo frente a este proyecto de ley. Para no quitarles más tiempo, la invitación a reflexionemos, analicemos, no compremos discursos instalados tanto respecto de la industria del juicio como de los costos altísimos del trabajo dependiente, porque las estadísticas de las que se hablaron ya, pero también las normas nos marcan un camino diferente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Viviana, y ahora le damos la bienvenida a la doctora Natalia Salvo, también es profesora de